Buenos días. Entonces, el tema de hoy es mostrarles algunas aplicaciones de la dinámica molecular, especialmente dos, lo que tiene que ver con la simulación de granos, de medios granulares y lo que tiene que ver con fracturas. Este primer video entonces corresponde a la simulación de medios granulares. Entonces, ¿por qué granos? Bueno, la simulación de granulares se hace muchísimo porque todavía no tenemos ecuaciones para entender cómo funcionan. ¿Y cuáles son los granos que simulamos? Pues miren, puede ser muchas cosas. De hecho, si ustedes miran, los suelos son materiales granulares y muchísimas de las cosas que produce Colombia son granulares. Los granos de café, los granos de arroz, los granos de trigo, la papa, en los silos, también la sal, el azúcar y todos los productos de minería, excepto el petróleo. De la misma manera, los suelos, las avalanchas que nos preocupan, los deslizamientos de tierra, todo eso, los pavimentos, son estudios granulares. La cuestión es que no tenemos una teoría para los granulares todavía en física. El borde de la física no solamente está en el LHC y en el bosón de Higgs o en los agujeros negros. De hecho, es que no entendemos muy bien cómo funciona la salsa de tomate. Y tampoco conocemos muy bien cómo funciona la arcilla. Entonces hay muchas cosas que todavía toca contestar. Como no tenemos una ecuación para los granulares, entonces nos toca simularlos. Los granulares tienen muchísimos comportamientos raros. Por ejemplo, hay una cosa que se llama localización, que nos dice que a medida que nosotros cogemos, por ejemplo, un pedazo de suelo y lo hacemos así, hay un momento, por ejemplo, si es de arcilla, hay un momento en que en algún sitio ¡tum!, se rompe en dos. Entonces el pedazo de arriba se va deslizando sobre el pedazo de abajo y eso ya es todo. También la forma, por ejemplo, en que se hace presión cuando uno va haciendo así, donde entonces se concentran las deformaciones y las tensiones que pueden generar, por ejemplo, terremotos. Eso es lo que estábamos viendo acá, en esta simulación. También, por ejemplo, cuando uno los bate desde abajo, en experimentos y en simulaciones se han visto solitones. O sea, sitios que vibran y que parecieran que no se apagan. Y también existe, por ejemplo, una cosa que se llama ratcheting, que es que cuando uno deforma de manera cíclica un material, cada vez que él baja y sube no llega al mismo sitio, sino que acumula una deformacióncita chiquita que se va sumando hasta que el material falla. Y eso es precisamente lo que pasa en los huecos de las calles. Cuando cada vez que pasa un eje de un carro, entonces le hace pum, y después de 500.000 pums, entonces ya supera el umbral de falla y se rompe, y se empieza a crear el hueco. Bien, entonces hay dos maneras principales de simular suelos. Una de las maneras es utilizando esferas o discos y la otra es utilizando polígonos. Las esferas o los discos tienen la ventaja de que las fuerzas entre ellos son bien conocidas. Por ejemplo, la fuerza de Hertz, que nos dice que la fuerza es proporcional a la distancia de penetración a las 3 medios. Pero tienen el problema de que los granos pues no son así. La otra ventaja que tiene es que como la fuerza depende de una distancia, de una longitud, entonces se puede integrar y calcular una energía potencial. Los polígonos normalmente se simulan usando fuerzas que son proporcionales al área de interpenetración. Y si uno hace eso, entonces tiene una fuerza que depende de un área. Entonces no pueden integrar para encontrar una energía potencial. Entonces uno puede calcular energías. Y las interacciones son muy complicadas. Imagínense, si es difícil calcular en dos dimensiones el área de penetración, imagínense en tres dimensiones el volumen de penetración entre dos poliedros. Es muy difícil. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los granitos sí tienen forma poliédrica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un par de ejemplos de cómo se hace una cosa y la otra y también cómo se soluciona este problema. Entonces, como les decía, hay dos formas de ver por ejemplo, los suelos. Los suelos para los físicos son una cantidad de granitos que se hacen fuerzas. Y las fuerzas son elásticas, o son disipativas, o son de fricción, cosas de ese tipo. Y puede haber agua, puede haber aire, puede haber capilaridad, puede haber cosas así. Para los ingenieros de suelos, que se llaman geotecnistas, los suelos son una pasta ahí que por un lado es elástica, por otro lado es viscosa, por otro lado es plástica.
y ellos que tiene agua, que te sale agua, que puede chupar agua, por ejemplo, por capilaridad, y entonces a ellos les interesa eso. Y entonces ellos escriben otro tipo de ecuaciones, que se llaman leyes constitutivas, que relacionan los esfuerzos o las velocidades de que cambian los esfuerzos con las deformaciones o las velocidades a las que cambian las deformaciones. Entonces, ¿qué relación entre lo uno y lo otro? Pues no se sabe. Cada 4 años hay una conferencia mundial que se llama Polvos y Granos, que reúne físicos e ingenieros geotecnistas para poder compartir qué hemos aprendido de esta conexión, qué hemos aprendido de qué relación hay entre los parámetros de fuerzas microscópicas entre los granos y los parámetros macroscópicos que caracterizan el comportamiento del material en bloque. El material en bloque tiene ciertos parámetros, así como aquí podríamos tener, por ejemplo, la constante elástica de los granitos y cosas de ese estilo, y los coeficientes de rozamiento y esas cosas, que son los parámetros microscópicos. Los parámetros macroscópicos corresponden a lo que se obtiene de hacer ensayos elementales. ¿Sí? Esos ensayos son, por ejemplo, coger el material y presionarlo, presionarlo, presionarlo y ver cómo se va deformando. Eso se llama ensayo geométrico. O por ejemplo, coger el material y mantenerle una presión en todos lados, un cilindro de material y mantenerle una presión en todos lados, y mientras tanto deformarlo de arriba. La presión se hace metiéndolo dentro de agua y presionando el agua. Entonces eso da una presión hidrostática que es igual en todos lados. Eso se llama ensayo triaxial. O también, por ejemplo, coger el material y empezar a deformarlo entre dos planos así. Eso se llama el esfuerzo de corte, la deformación de corte. Entonces la idea para poder hallar esta relación es, por ejemplo, simular con granitos estos ensayos y ver qué pasa con los coeficientes que uno saca de acá cuando van cambiando los coeficientes de fricción o de fuerza, etcétera, etcétera. Eso lo llamamos la conexión micro-macro. Esta es una de las teorías más sencillas, y esto lo hemos hecho, por ejemplo, en colaboración con los ingenieros geotecnistas de la Universidad de los Andes durante más o menos 8 años, con los que tenemos muy buena relación y muchos artículos conjuntos. Entonces, por ejemplo, esta es una de las teorías más sencillas para suelos. Es para suelos secos, para arenas, no para arcillas, y tiene 8 parámetros nomás. Estos son los 8 parámetros. Los parámetros se calculan a partir de ensayos geométricos, triaxiales y de corte, y hay dos en especial que se pueden calcular a partir de la prueba geométrica. La prueba geométrica es esta que tenemos acá. Uno echa granitos y eh, hace que los granitos se presionen después con un pedazo de papel y se pone en metal y se le hace una presión hasta que se estabiliza. Y entonces tenemos la primera altura de referencia. Luego duplicamos la presión, tenemos la segunda, duplicamos la presión, tenemos la tercera y así se grafican. Entonces lo que llamamos la fracción de vacíos, que es como la fracción de volumen que está ocupada por huequitos. Y acá el logaritmo de la presión que aplicamos, y entonces de estas cosas podemos sacar dos cantidades. O sea, porque realmente la fracción de vacíos crece como una exponencial de la presión dividida por una presión de referencia a la eta. Y entonces ese eta es un exponente muy interesante y esta presión de referencia es otro. Son dos de los parámetros de la teoría hipoplástica que tiene 8 parámetros. Entonces, eso se hace con dinámica molecular. No hay necesidad de que yo les explique qué es dinámica molecular, porque ustedes ya lo saben. Entonces nos podemos saltar este pedacito. Entonces, tenemos granitos, en este caso esferas, y vamos a hacer fuerzas entre ellos. Entonces hay dos tipos de fuerzas, normales y tangenciales. Las fuerzas normales son, por ejemplo, la fuerza elástica, que puede ser la fuerza de Hertz, que es la que es proporcional a H, la interpenetración a la 3 medios. Y también puede haber una fuerza disipativa, que corresponde al hecho de que cuando ustedes sueltan una bola de básquet, un granito contra el piso, él no salta a la misma altura. Eso corresponde a esta fuerza de disipación, que es, fíjense, es proporcional a la raíz cuadrada de la interpretación y también es proporcional a la velocidad. Y aquí abajo tenemos también un torque antitorsión para que cuando un granito se queda dando vueltas así, algún día se frene. Por el otro lado tenemos fuerzas de fricción, tenemos fuerzas estáticas, tenemos fuerzas de deslizamiento y tenemos fuerzas de rodadura. Y el conjunto de todas esas fuerzas genera, por ejemplo, pues podemos simular estos efectos como un retro jugando billar.
Entonces, para integrar estas fuerzas utilizamos algoritmos translacionales, el algoritmo de velocidad Rayleigh optimizado que ustedes conocen, y para rotacionales utilizamos quaterniones, pero en leapfrog, en una forma que propuso O'Melian en 1998. Entonces con esto, por ejemplo, esta es la tesis de pregrado, de maestría de William Oquendo. Entonces la idea era simular granitos, hacerle así, y tratar de ver cómo dependían estos dos parámetros macroscópicos, H y S y eta, en función de los cuatro parámetros microscópicos que tenemos aquí, que son la constante de disipación, la rigidez de los granos, la rigidez elástica, y los coeficientes de fricción estático y cinético. Lo que encontramos, por ejemplo, es que esos parámetros, excepto por el lado del módulo de Young, el parámetro eta, por ejemplo, y el h, mientras el uno crece, el otro decrece. Entonces eso nos llevó a pensar que de pronto, si uno tenía el módulo de Young constante, los dos parámetros estaban relacionados, era por otra cosa. Y entonces dibujamos uno en función del otro y encontramos efectivamente una ley de potencias. Aquí la ley de potencias tiene un exponente 10, pero era porque teníamos muy poquitas capas. Después lo hicimos con más capas y nos dio igual que los experimentos. ¿Cómo así? Pues nosotros encontramos esto y entonces pensamos que efectivamente podría encontrarse esto en la naturaleza. Para saber si era real teníamos que hacer experimentos. Entonces los experimentos se hicieron de dos maneras. Uno, cogiendo diferentes granitos, más o menos todos del mismo tamaño, pero diferente rugosidad. Por ejemplo, se utilizaron granitos que sirven para hacerle el fondo a los acuarios. Y otro que fue coger arena, hacer la prueba y después echarle un poco de ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico ataca la arena y hace que la superficie del grano sea más rugosa. Entonces lo hicimos después de exponer el ácido clorhídrico 1 hora, 2 horas, bueno, 0, 15, 30, 45 y 60 minutos, y entonces eso generó que efectivamente sí había una ley de potencias entre los dos coeficientes, como nosotros habíamos visto en la simulación, pero que el exponente es a la 3. O sea, eso quiere decir que HS depende de como eta al cubo, eta 1 sobre eta al cubo. Y entonces después hicimos simulaciones y efectivamente nos dio lo mismo. Aquí me faltó colocar ese slide. Bueno, y otra cosa que estamos estudiando, por ejemplo, ahorita es lo que llamamos cadenas de fuerza. O sea, cuando ustedes tienen los granos se comportan muy diferente al agua. Si ustedes tienen un cilindro de agua y van hundiéndose ahí, la presión va aumentando proporcional a la profundidad, ¿no? P igual a rho GH. Pero cuando ustedes tienen ese cilindro, perdón, lleno de granos, por ejemplo en un silo, si ustedes se van metiendo y van viendo la presión aumenta y después queda constante. ¿Por qué? Porque se arman estos puentes, que son como rocas que se quedan ajustadas una con la otra y forman arcos, y esos arcos entonces esos arcos sostienen el peso de lo que viene encima y no dejan que lo de abajo lo sienta. De hecho, hay un jueguito que consiste en hacer esto en 2 dimensiones y sacar los granitos que no tienen fuerzas. Ustedes ven que hay mucho granito que no tiene fuerzas. Y ustedes pueden ver las fuerzas porque este es un material que es plástico y gira, y los granos están hechos de material plástico, y entonces gira el plano de polarización. Y entonces ustedes colocan entre dos polaroids, entonces ven los que están haciendo fuerza. Estas cadenas de fuerza se han estudiado mucho. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado una distribución más o menos universal, parece funcionar como una ley gamma. Y entonces uno ve que hay dos tipos de fuerzas. Unas que mantienen realmente la presión externa, como columnas, y otras más pequeñas que sostienen esas columnas. Las primeras decaen exponencialmente, mientras que las segundas crecen como ley de potencias. O sea, son las pequeñas y estas son las grandes. Bien. Entonces, como les decía, hay dos formas de simular. Una con esferas y otra con polígonos. ¿Qué hemos hecho con polígonos? Pues, por ejemplo, una cosa que hicimos fue simulaciones de fracturamiento hidráulico. Ese es un proceso, y que eso fue la tesis de maestría de Sergio Galindo. Ese es un proceso en donde cuando un pozo petrolero deja de producir, uno trata de romper la roca que hay ahí para que llegue más petróleo y pueda uno chupar. El petróleo no está así escondido en cavernas como le muestra uno en la lámina de la chocolatina Jet, ¿no? Que tiene que uno abajo agua, después petróleo, después gas. No, eso está en la roca sólida. La roca de un pozo petrolero es tan sólida que se puede tallar.
es roca arenisca o caliza, que se puede tallar. Y entonces en los poritos de la roca, que son más chiquitos que los poritos de una piedra pómez, ahí está el petróleo, y el agua, y el gas. Entonces la cuestión es que mucho de ese petróleo está atrapado porque no hay canalitos que lo puedan sacar hasta donde el sitio donde uno está chupando. Entonces, ¿qué se hace cuando un pozo petrolero ya deja de producir? Entonces lo que se puede hacer es, por ejemplo, meter agua a gran presión y hacer que se rompa la roca con la esperanza de que empiece a salir un poquito más de petróleo. Eso se llama fracturamiento hidráulico. Entonces, para simularlo, lo que hicimos fue utilizar polígonos. Y estos son, por ejemplo, polígonos de Voronoi que se hacen una fuerza que es proporcional al área. Con esos polígonos, entonces, los sitios que estaban unidos que supusimos que la roca estaba hecha de polígonos unidos por vigas. Entonces, que las vigas se podían doblar así, o se podían deformar así, o se podían jalar así. Y que cada vez que pasaban un umbral de ángulo, de deformación o de traslación así, o traslación así, se podían romper. Y entonces, si se rompían, ya no se hacían fuerza. Entonces, eso empezó así. Quitamos un granito de la mitad y ahí metemos agua. Entonces esa agua hace presión sobre las caras de los granitos que están alrededor y las empujan y de pronto puede hacer que alguno de ellos se rompa, por ahí se mete el agua y va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo. Y de esa forma simulamos el proceso. Hoy en día hay otros métodos todavía peores, que lo que hacen es que no solamente quieren romper la roca, sino romperla al punto de que la puedan chupar. Y después de que la chupan arriba la muelen y sacan el petróleo. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, los Estados Unidos ahorita en Alaska y por eso ya no dependen del petróleo extranjero, pero tienen un problema y es que eso se ha visto que genera terremotos, que todavía no son muy fuertes, pero es un problema latente. Muy bien. Ahora quisiera entonces después de esto mostrarles otras cosas. Tenemos entonces que hay dos formas de trabajar los materiales granulares, esferas y polígonos. ¿No habrá alguna forma de mezclarlos? Pues la respuesta la dio un amigo mío que se llama Fernando Alonso Marroquín, que trabaja en la Universidad de Sydney, en Australia. Y entonces eso se llama esferopolígonos. Él se basó en un trabajo anterior de un matemático que se llama Puran, un estudiante de doctorado que en 2005 hizo la siguiente figura. Si ustedes cogen algo que tiene ya esquinas fuertes y le pasan un circulito, entonces queda suavecito. Y entonces cuando dos cosas de esas, por ejemplo, si ustedes lo hacen sobre este polígono, se vuelve esto, se llama un esferopolígono. Y lo bonito que tiene es que cuando dos de esos chocan, solamente pueden chocar círculo con círculo o círculo con línea. Y esas son fuerzas de Hertz que nosotros sabemos cómo son. Entonces con eso se pueden hacer simulaciones muy bonitas. O sea, bueno, se puede calcular analíticamente el momento de inercia, la masa, el A, todas esas cosas. Pero entonces se pueden hacer figuras de Voronoi. Entonces primero se hacen polígonos de Voronoi, que no sé si ustedes sepan qué es. O sea, uno escoge un conjunto de puntos y después busca cuáles son los otros puntos del plano que están más cerca de esos puntos escogidos que de los otros puntos escogidos. Y eso genera lo que llamamos celdas de Voronoi. En este caso son polígonos. Después, si cada uno de esos polígonos, si lo avisamos en un disco, quedan esferopolígonos de Voronoi. Y esos sirven para simular suelos. Entonces, por eso, por ejemplo, con eso hemos estudiado suelos en ensayo biaxial, que es lo mismo que el triaxial, pero en dos dimensiones. O sea, una presión confinante acá y una deformación constante aquí. Y también hemos estudiado el ratcheting y la energía, porque aquí sí podemos calcular la energía. Porque la fuerza de Hertz depende de una distancia de interpenetración. Y con eso, por ejemplo, también hemos hecho simulaciones de un efecto que consiste en que cuando hay un deslizamiento de tierra, el sitio de contacto entre la parte que se está deslizando y la parte que está quieta tiene una zona donde hay cambios de velocidad muy fuertes. Eso se llama la banda de corte. Y esos cambios de velocidad muy fuertes hacen que la fricción entre los granos sea muy grande y calientan el agua al punto de que pueden hacer que el agua se dilate un poquito. Y si se dilata un poquito, la de arriba sigue como un patín. Si no hay agua también se calienta y al punto de que se pueden generar cristalitos de vidrio. O sea, se funden la nieve. Entonces, eso lo hemos estudiado y a eso precisamente corresponde en 2 y 3 dimensiones. Eso corresponde al Physical Review E que publicamos en diciembre del año pasado.
Esto que tenemos acá es lo mismo, pero en 3 dimensiones. En 3 dimensiones ustedes pueden coger una figura, pasarle una esferita, y entonces queda una figura con bordes redondeados. Y esta figura con bordes redondeados, entonces, cuando choca con otra, solamente va a chocar como vértice contra cara, arista contra arista, arista contra vértice y vértice contra vértice, que son todas fuerzas de Hertz. Entonces podemos calcular la energía y esas cosas, y pues se pueden hacer estas simulaciones. Se pueden hacer, por ejemplo, cosas que no son ni siquiera convexas. Por ejemplo, uno puede hacer granos que tengan la figura de los juegos del jazz. Y con eso, entonces, ver cómo esos se interpenetran. Y, por ejemplo, si se tiran en una tolva, no salen. El reloj de arena se queda trabado, por ejemplo. Y también simular la fricción. Y también entonces se han hecho simulaciones tridimensionales, por ejemplo, de esferopoliedros de Bronoi. Y esos esferopoliedros entonces nos sirven, por ejemplo, para hacer simulaciones de corte o de ensayos triaxiales. De hecho, todo esto ya es de dominio público, eso es parte de una librería que se llama Mexis, que se puede utilizar para simular granitos, y que es pública, es libre. Muy bien, esta fue la tesis doctoral de Sergio Galindo. Y con esto, entonces, todo esto, entonces, como ustedes ven, lo que nos muestra es que los medios granulares las simulaciones, los medios granulares se pueden simular utilizando dinámica molecular, y que eso nos da idea de qué es lo que puede estar pasando en los materiales reales. Todavía nos falta mucho por aprender, o sea, todavía no se tiene ni siquiera una descripción buena de las esferas todas del mismo tamaño, algo que teóricamente podamos deducir. Hemos hecho algunos avances, por ejemplo, hay algunos avances de mecánica estadística, por ejemplo, de un profesor que se llama Liu, de la Universidad de Tübingen en Alemania, o por ejemplo también pueden ver cosas que se hacen con las fuerzas y con los volúmenes en las teorías de Edwards y los ensambles de fuerzas de Tiger. Precisamente la tesis doctoral de William Oquendo fue la simulación de, de los volúmenes de granitos del mismo tamaño. Con eso entonces terminamos la primera parte de la presentación. Ah, no, mentiras. Quiero mostrarles cómo se hace un programa de esos. Dentro de lo que les he subido en el Blackboard también hay software. Entonces quisiera mostrarles, por ejemplo, este programa. Este programa es algo que simula granitos bidimensionales. Entonces, en este caso, el cuerpo pues tiene que, para la traslación, tiene vectores, pero la rotación basta con un escalar. Entonces, también tiene algunas cosas para fijar la posición, por ejemplo, porque uno puede fijar la posición de los granos para construir las paredes. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener muchos granitos, pero en medio de 4 granos gigantescos que van a simular las paredes. Y entonces, vamos a mirar que aquí tenemos el inicie, el muévase como antes, o sea, eso es velocidad verde optimizado, el dibújese, y el cálculo de fuerzas se lo dejamos a un segundo tipo que es el colisionador, como hicimos con la cuna de Newton. Aquí el colisionador no solamente sabe hacer cosas, sino que también guarda datos. ¿Por qué? Porque para simular la fricción estática entre los granos, lo que se hace es pensar que desde el momento en que se chocan se produce un resorte que los une los puntos de contacto, y que cuando eso se desliza, ese resorte entonces ejerce una fuerza. Esa fuerza se llama la fuerza del resorte de Kundal, porque fue Kundal el que a principios de los años 70, en su tesis doctoral, propuso esta forma de calcular la fuerza de fricción estática. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esa fuerza de fricción estática llega a un momento en que supera μ por n, donde n es la fuerza normal de ese contacto, entonces en ese momento deja de ser estática, se rompe el resorte y empieza a deslizar con una fricción constante, igual a μ cinético por n. De esa forma entonces se simula la fricción entre los granitos. Y eso quiere decir que uno tiene que recordar dónde estaban la última vez, o sea, en cuánto va la distancia de contacto. La distancia de contacto se va calculando como la integral de la velocidad tangencial en función del tiempo. Entonces toca, en este caso, toca saber cuánto es desde el momento en que se chocaron, y esa memoria la guarda el colisionador en una matriz. Lo otro que hace el colisionador es decirle, por ejemplo, a los granitos que calculen la fuerza que le hace, por ejemplo, la gravedad, y también que cada este granito choque con este otro. Entonces, no hay necesidad de calcular que un grano choque con todos los demás. Uno puede pensar que solamente va a chocar con los que están cerquita. Entonces uno hace una cosa que se llama
zonas de Verlet y listas de Verlet, que es que uno a cada granito le calcula más o menos cuáles son los granos con los que puede chocar, los que están dentro de un cierto radio. Y de esa manera el programa es mucho más rápido. Eso también se puede encargar el colisionador. En este caso el colisionador calcula las fuerzas de todo el mundo con todo el mundo y calcula el choque no solamente para las fuerzas normales, que es lo que tenemos acá, sino también para los torques, las fuerzas tangenciales, que las calcula de acuerdo con los resortes de Kundel, ustedes lo pueden leer y tal, y finalmente a los granitos le dice a cada uno que aumente o disminuya su fuerza en el valor correspondiente. Y esto se puede simular, se puede correr, está para que corra con GnuPlot. Entonces nosotros lo compilamos, lo corremos, y entonces aquí por ejemplo tenemos un gas de granitos. En este caso ustedes ven que no giran, los granitos en este caso no se hacen torque. Pero ustedes pueden, pero es un sistema que no es disipativo, es un gas ideal y ustedes pueden calcular la distribución de velocidades, por ejemplo. A ver si la distribución de Maxwell-Boltzmann, en este caso, corresponde a la distribución de velocidades. Ojo, la distribución de Maxwell-Boltzmann en dos dimensiones. También podemos hacer simulación de lo que sería un sistema, una prueba odométrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una prueba odométrica. Entonces hay una tapa, la tapa baja, los presiona a todos y la cosa funciona bien, pero en algún momento se despiporra. O sea, recuerden que toda simulación tiene un límite máximo de tiempo en donde ya los errores acumulados se disparan. Eso fue lo que nos pasó aquí. Bueno, entonces esto era lo que quería comentarles. Espero que les haya gustado. O sea, es una muestra de para qué sirve la dinámica molecular. Muchas gracias.